¿Qué otro tema vamos a tocar que no sea el de la conclusión del juicio de Genaro García Luna, con un veredicto de culpabilidad en 5 delitos diferentes, 5 delitos federales, de los cuales conoceremos el 27 de junio la sentencia, la pura aritmética de saber cuántos años va a pasar en prisión García Luna, mínimo 50 años, máximo una cadena perpetua. Parece ser, Carlos, que de pronto así medio país estaba consternado porque no podía creer, no podía concebir que en efecto el señor ya era declarado culpable, y no solamente eso, de que estaba sucediendo muchas veces. El colectivo, la sociedad mexicana se imaginó contener a un expresidente en la cárcel, a un gobernador en la cárcel, a un alcalde, diputado, senador, gobernador en la cárcel. En este caso es un exsecretario de Estado, uno que le hizo profundo daño a México, y ya está. Que no es en México, es cierto, no es en México, que es una vergüenza internacional totalmente. No se me ocurre un solo escenario en donde el Estado mexicano no se encuentre desmoralizado, no ahora, sino en su historia, al saber que estuvimos bajo la protección de un narcoestado. Carlos, yo te pregunto, ¿con qué México amanecemos el día de hoy? Porque parece que no somos los de ayer. Todavía no se cree que Genaro García Luna va a pasar el resto de su vida en prisión, Carlos. Bueno, pues no lo cree solamente el 20%, Manuel, que sigue demostrándose. Auditorio, desde cuando ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador la elección en 2018, con más de 33 millones de votos, porque se habla de 30, fueron más de 33 millones de votos, y con todo y que operó el algoritmo dentro del PREP, el programa de resultados rápidos, que por cada voto a López Obrador salían entre 3 y 5 votos a favor de la ahora oposición. Eso operó, está demostrado por científicos, por académicos, catedráticos del UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM. Entre ellos puedo mencionar, por ejemplo, al doctor Alfredo Jalife Rajme. ¿Cuál fue como el pueblo de México venció al algoritmo? Porque salió mayoritariamente, salió de manera aplastante a hacer la votación, pero ojo, se sigue trabajando para mejorar el algoritmo, porque el PREP lo sigue manejando Calderón Hinojosa a través de su cuñado Hildebrando, porque Lorenzo Córdoba, desde antes del 2018, había contratado una empresa española en la cual es socio mayoritario Hildebrando para que manejaran el PREP. Esta empresa, obviamente, con muchos problemas de demandas en América Latina y en Europa. ¿Qué nos está dejando esta situación? Más mentiras. Más mentiras que solamente ese 20% de la ciudadanía se la sigue creyendo, porque recordemos que el 20% no votó por López Obrador. En todas las encuestas el 20% está en contra. En todo lo que hace el presidente de la República el 20% no está a favor, o mejor dicho, está en contra. Entonces, ese 20% no es México, porque 7 de cada 10 mexicanos están de acuerdo, avalan el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces, si es el 7, entonces sería el 30%, ¿no? Porque hay un 10 que no opina, no le interesa o no se quieren inmiscuir por algún motivo. Pero ese 20% no es México. México es la mayoría y así lo ha afortunadamente conservado nuestra constitución tan manipulada, tan prostituida por el PRI, por el PRIAN-PRD, ahora por el MAC-PRIAN-PRD, y en su momento también el Verde Ecologista, el PES, el PANAL, etcétera, etcétera, porque pues no hay que quitarle sus méritos por nefastos que hayan sido que hicieron. Entonces, García Luna no es México, el PAN no es México, los medios corporativos, esos changarros de medios que desinforman, incomunican, mienten, se burlan de sus audiencias, les dan a tole con el dedo, les juegan el dedo en la boca porque así les gusta, tampoco son México, Manuel. ¿Qué nos está dejando esto de Genaro García Luna? Que a la mayoría aplastante de los mexicanos, gracias, entre muchas otras cosas también, a que existimos los medios independientes y les llevamos pruebas, les llevamos con contundencia las evidencias, pues hombre, ya sabíamos muchas cosas, pero nos enteramos de algunas otras más. Ahora la narrativa, como bien estabas diciendo hace unos instantes, quieren cambiarla.
haciendo creer que fue una vergüenza el que se haya juzgado y sentenciado. Ya, bueno, ya la sentencia será en junio. Hay que recordar que en abril la defensa de Genaro García Luna tiene una figura legal donde pudiera García Luna declararse testigo protegido. Yo dudo mucho que García Luna vaya a cargar con toda la culpabilidad cuando tiene muchísimos cómplices. ¿De qué nos estamos dando cuenta? De los cómplices que ya existían y ya lo sabíamos, se está corroborando. Que hay otros que como que nos dábamos cuenta, pero no teníamos las evidencias, se están desenmascarando solitos, Manuel. Y esta situación, bueno, es bueno para nuestra nación porque apenas el juicio que se llevó en Brooklyn, allá en Nueva York, contra Genaro García Luna, es la punta de la hebra de toda el entramado de corrupción que hubo durante 30 años, porque Genaro García Luna llegó al CISEN de la mano de Carlos Salinas de Gortari, cuando ya venía Genaro García Luna, 17 años, que había incursionado en su vida, en su carrera delictiva, según el libro García Luna, El Señor de la Muerte del maestro Paco Cruz, según Felipe el Oscuro de Olga Warnat, según también el libro del maestro Jesús Lemus Barajas. Hay mucha documentación comprobada de periodistas de investigación que dan todas las evidencias. Entonces, no debemos de espantarnos ni de asustarnos, porque la otra narrativa, Manuel Auditorio, es que García Luna fue quienes lo señalaron, fueron criminales. Sí, porque con criminales trataba García Luna, no trataba con médicos, con profesores, mis respetos hacia ellos, con personas honorables que se levantan temprano a hacer su trabajo. Y pues esos criminales resulta que están en la cárcel, porque en la balanza, la oposición y sus voz cero, que son todos estos changarros, calumnistas, disque periodistas y disque reporteros, pues no valoran una cosa que la ciudadanía sí la tiene muy bien equilibrada. Cuando les conviene, entonces qué bueno que el Chapo Guzmán está en la cárcel. ¿Quién denunció y gracias a quién el Chapo está en la cárcel? El Rey Zambada, entre otros más. Pero cuando los señalamientos son hacia García Luna, entonces hay que desestimar los señalamientos. Perversamente, en la defensa de García Luna, quieren meter, confundir al Rey Zambada al mencionar al presidente López Obrador. El Rey Zambada en 2 o 3 ocasiones dijo de manera contundente, no es cierto, yo no lo dije, eso es una mentira. Y bueno, ellos insisten en que sí es cierto. Manuel Auditorio, López Obrador es la persona que ha sido mayormente perseguida en el tiempo moderno con el Pegasus y con todos los sistemas de espionaje que se puedan tener. Desde que estaba en el PRI, ya le estaban persiguiendo a Andrés Manuel López Obrador, desde jovencito allá en Tabasco, desde que andaba él apoyando a la sociedad desde sus manifestaciones, sus marchas, tiene más de 40 años en la lucha ciudadana, el ahora presidente de México, y nunca le han encontrado nada. ¿Creen ustedes que si desde con Salinas de Gortari, que ya estaba en los servicios de inteligencia, García Luna, le hubieran encontrado algo a López Obrador, ya estuviera en la cárcel, estuviera con cadena perpetua? No le han encontrado nada y no le van a encontrar nada porque no presentan las pruebas, Manuel. Entonces, fue importante este juicio en contra de Genaro García Luna. Va a ser muy importante que la Fiscalía General de la República, utilizando una figura legal que se le llama seguimiento de oficio, por oficio de oficio, que también lo tienen las comisiones de derechos humanos en los estados, la nacional, no es necesario que alguien vaya a poner una denuncia. Ante todo lo que está surgiendo a través de medios de comunicación, tienen la obligación de darle seguimiento. Pero tristemente tenemos una fiscalía que mal encabeza Alejandro Gertz Manero, y pues posiblemente esto no vaya a ir adelante porque se están desenmascarando muchísimos de los cómplices de Genaro García Luna, Manuel. Correcto, Carlos. Carlos, permíteme presentarte a ti y al auditorio dos videos. El primero, uno que ya presentamos más temprano en el programa, que es un audio de Felipe Calderón
de hace 3 años, diciendo en una entrevista con Loret de Mola, o sea, todavía de apechito, ¿no? Que él iba a reconocer su responsabilidad por haber nombrado a Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública si lo declararan culpable. Esto hace 3 años. Y Margarita Zavala, que había dicho que tenía que pasar lo que tenía que pasar. Si te parece, vamos a escuchar, Adriana, primero el de Margarita y luego el de Felipe Calderón, así de corriditos. Vamos a ver, escuchar. A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de testimonios como quiera, pues yo no veo que estén ahorita aprobándolo, pero bueno, pues esperaremos, ¿no? ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio de presunción de inocencia, lo que sí es cierto, y describo ahí en el libro de Decisiones Difíciles, es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una deslealtad, y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado. Bueno, Carlos, son las 5 de la tarde con 10 minutos. Es hora de que Felipe Calderón no ha reconocido absolutamente nada. Publicó un comunicado que, insisto, no vamos a leer porque no abona nada a la discusión pública, pero creo que puede tener una interpretación diferente. En estas dos cuartillas, Carlos habla de que prácticamente él fue el mejor presidente de la historia de México y del mundo, que él fue el único presidente que combatió el narcotráfico, las drogas y demás. Y hay varios apartados en las que parece incluso informe de gobierno, diciendo cómo su lucha estuvo en un párrafo, y esta es la que me llama la atención, en colaboración con las autoridades mexicanas y la de los Estados Unidos. Ahora, ya de por sí era bastante interesante este párrafo que escribe Calderón, pero luego el día de hoy, en la mañana, decide subir exactamente el mismo comunicado, pero en inglés. Y este servidor se pregunta, ¿cuál es el interés de Felipe Calderón para que alguien que evidentemente el español no sea su lengua materna sepa su posicionamiento? Tal vez, Carlos, este comunicado no sea, como él lo describió, un mensaje a los mexicanos y a la opinión pública, sino tal vez un mensaje para alguien que resida en los Estados Unidos y sepa que si deciden ir más a fondo, pues incluso los propios Estados Unidos puedan ir embarrados. Mi pregunta es, Carlos, con toda esta información, ¿qué opinas de las marometas, luego del silencio prolongado del señor Felipe Calderón, su estadía, el santuario de los expresidentes que se ha vuelto España, que ya no parece ser un santuario seguro, según la información que tenemos? Pues hace un par de semanas amenazaron de muerte a la hija de Carlos Salinas de Gortari allá en Madrid. Tu opinión, Carlos, acerca de este comunicado. ¿Es un comunicado para las y los mexicanos o es para alguien más? No, no es para los mexicanos porque inclusive en la primera línea, mexicanos, mexicanas, pues es una burla lo que hace Felipe Calderón porque nunca se preocupó por el pueblo de México. Para él todo eran daños colaterales. Dejó ensangrentada a la nación, dijo que él se iba con las manos limpias, mentira. Es un gobierno espurio del chacal de Michoacán, del matancero panista que se robó la elección en el año 2006. Un Felipe Calderón que en cartas que le enviaba su maestro y protector dentro del PAN, dentro de la política, Carlos Castillo Peraza, y que leyera y diera a conocer, porque las tiene en su poder, el periodista Álvaro Delgado, junto con Alejandro Páez Varela en su programa Los Periodistas. Castillo Peraza pues le dice que le preocupa el alcoholismo de Felipe Calderón porque siendo presidente del PAN, empleados menores, imagínense el desprecio hasta a las personas que trabajan dentro del propio PAN, hay mayores y hay menores, pues decían que había salido hasta las manitas de la oficina Calderón Hinojosa, y en otra carta donde le preocupaba la manera
autoritaria, altanera, donde primero decía una cosa, luego decía otra, desconfianza hacia su propio equipo que él había elegido, desconfianza hacia todos, pues nos habla que Felipe Calderón tiene verdaderamente problemas psicoemocionales muy grandes, posiblemente producidos por su alcoholismo, que sabemos que el alcohol, entre otras, pues afecta el sistema nervioso central y hace que las gentes siempre estén iracundas, que cambien seguido de parecer, y así actuaba Felipe Calderón, denunciado por su propio equipo, denunciado por los propios panistas que ya no toleraban a Felipe Calderón Hinojosa. En esa misiva que él saca, Manuel Auditorio, reitera y ratifica lo mentiroso, lo cínico y lo hipócrita que ha sido, es y será Felipe Calderón Hinojosa. Es mentira que él haya respetado las leyes. Es mentira que él haya respetado las instituciones. Debemos de recordar el caso de los niñitos de la guardería ABC, donde él torció todas las leyes para no afectar a la familia de la esposa. Él dice que respeta las instituciones. Arturo Saldívar Lelo de la Rea, siendo presidente y ministro de la Corte, en libros, en videos, en entrevistas, denunció cómo Felipe Calderón lo persiguió y lo amenazó si iba a fondo con el caso de la guardería ABC, entre algunos otros, hasta con personal armado. ¿De qué habla Felipe Calderón? Quiero darles un dato importante también por algo que comentabas hace unos instantes, mi querido Manuel. En tiempo de Fox, de Salinas, de Calderón, no se diga, y de Peña Nieto, las cifras de la delincuencia organizada, las cifras de inseguridad, se ocultaban, se minimizaban. Miente Ciro Gómez Leiva al decirle a Epigmenio Ibarra que antes las cifras del crimen, de la delincuencia, se daban a conocer. Eso es mentira. Se batallaba para los periodistas dar a conocer las cifras y las cifras no empataban con la realidad. El maestro Paco Cruz, que le envió un fuerte abrazo, habló anoche en mi programa cómo Felipe Calderón, en su sexenio, hizo 27 masacres grupales de muchas personas, 27, que eso no debemos de olvidarlo, aparte de la guerra, que sabemos que la guerra, según él, en contra del narco, no fue otra cosa más que empoderar el propio cártel que había desde Los Pinos, operado por Genaro García Luna desde la Secretaría de Seguridad Pública, y que Calderón y Fox, principalmente Calderón, crearon un narcoestado. Calderón Hinojosa minimizaba las cifras. Recordemos que él llamaba víctimas colaterales, con un desprecio hacia los muertos. Hay que recordar los dos jóvenes estudiantes, excelentes estudiantes con excelentes calificaciones, que iban en el estacionamiento del TEC de Monterrey, campus número 1, allá en Nuevo León, allá en Monterrey, y que fueron asesinados y luego les plantaron armas. Y podemos hablar de muchas matanzas y podemos hablar de muchas atrocidades que cometió Felipe Calderón Hinojosa, un mitómano, y muchos, si los vemos en la oposición, están convertidos en mitómanos, se creen sus propias mentiras, y eso es un problema que debe de atender un psicólogo, o puede ser que escale hasta temas ya de psiquiatría, porque hablar en ese texto de que él respetó a las autoridades, no, y obviamente él se está excusando con Estados Unidos, pero como que no lanza la amenaza, simple y sencillamente, créanme, así como va y les lava, les juega el dedo en la boca a los de Vox en España, pues lo mismo está haciendo, tratando de hacer creer a Estados Unidos que él es una blanca paloma, Manuel. Carlos, disculpa que te interrumpa, Adelante. pero se trata de una noticia de última hora. A veces uno no se puede explicar este tipo de cosas, Carlos. El día de ayer,
cuando soltaron el veredicto de culpable, una hora después en nuestro país, exactamente una hora después, descongelaron las cuentas de Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna. Voy con una noticia de última hora, Carlos, y es que la Fiscalía General de la República, que hay que recordar que es comandada, liderada por Alejandro Gertz Manero, informa que ya están gestionando la extradición de Genaro García Luna ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades de Estados Unidos para que el señor venga a nuestro país. Bueno, el mundo al revés, nada más que aquí no solamente está al revés, sino que está bastante mal, de hecho muy mal, por donde uno lo quiera ver. Ya la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, está solicitando la extradición de Genaro García Luna a México. O sea, la tragicomedia en este país, Carlos, no se acaba, se sostiene, y a pesar de que no se vio o de que no quieran ver lo que pasó el día de ayer, que fue el descongelamiento de las cuentas bancarias de su mujer, ahora lo quieren traer acá. Tu opinión acerca de esta noticia de última hora, Carlos, que podría, insisto, provocar ya emociones mayores subiendo de tono en este asunto, si es que eventualmente viniera a México Genaro García Luna, Carlos. Ojalá y el gobierno estadounidense lo impida. Ojalá las autoridades de justicia estadounidenses lo impidan. Alejandro Gertz Manero no le ha fincado responsabilidades a Emilio Lozoya. Están a punto de hasta pedirle disculpas a Rosario Robles Berlanga. Está haciendo las intentonas Juan Collado y casi también está como con pie y medio fuera de la cárcel. Alejandro Gertz Manero se le fugó Tomás Zembrón, Tomás Herón de Lucio, que vive maravillosamente en Israel, comiendo en los mejores lugares, según se ha denunciado, conviviendo con las familias más ricas de Israel, etcétera, etcétera. A este personaje que vemos en pantalla se le fugó el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. A este personaje se le fugó Ricky Riquín Canallín Profugín Cobardín, cuando un juez le había pedido a la fiscalía que lo presentara ante ese juez y la fiscalía nunca operó, dándole oportunidad a que se fuera a Texas, porque está en Texas este personaje Ricardo Anaya. ¿De qué serviría que la fiscalía esté pidiendo a destiempo, a toro pasado, como se dice en tauromaquia? ¿Ya para qué, Manuel? ¿Para qué quererlo traer aquí si estamos viendo que a la hora en que declaran culpable, 5 veces culpable, uno por cada cargo de los que se le atribuían a Genaro García Luna, le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna, que ese dinero está empapado en lágrimas, en sangre de todas las familias que han perdido a sus seres queridos y de muchas familias que ni siquiera saben dónde están sus seres queridos. Ayer el general Tomás Ángeles de Aguajare le dijo a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado que en tiempo de Felipe Calderón asesinaron a muchos militares, pero para que no se supiera, los dieron por desaparecidos. Fue algo para mí que me impactó. ¿Para qué queremos que traigan aquí a Genaro García Luna? ¿Para que se le fugue a Gertz Manero? ¿Para que el corrupto sistema judicial que tenemos en la República Mexicana deseche todos los cargos y acabe el gobierno federal y hasta a lo mejor la Fiscalía y el pueblo de México pidiéndole perdón a Genaro García Luna? Creo yo que lo mejor es que quede en Estados Unidos. Aquí en México lo van a dejar en libertad. Están descongelándole las cuentas no solamente a la esposa de García Luna, también se las descongelaron antes a Palomino, a Cárdenas Palomino. ¿Cuántos capos
los detiene el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, los presentan ante las autoridades, ante el Ministerio Público, y al día siguiente, cuando mucho, los dejan en libertad. El propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, lo ha denunciado en las mañaneras, lo ha dicho también de alguna manera, entre líneas, el almirante. Se ha dicho desde la propia Secretaría de Seguridad Pública. Se tiene que hacer una reforma judicial, pero a fondo, que llegue hasta la médula, porque no podemos tener ese ente que está lleno de corrupción, está lleno de calderonistas, de peñanietistas también, que no actúan para generar justicia. Así es que, pues es un absurdo lo que está haciendo Alejandro Gertz Manero. ¿Cuántos años duró desde el 19? Detuvieron a Genaro García Luna, 19, 20, 21, 22, 23. Pónganle 3 años. 3 años conservadoramente que detuvieron a García Luna. ¿Y cuándo había pedido Alejandro Gertz Manero el que se le extraditara? ¿Cuándo dijo esta boca es mía? ¿Cuándo pidió órdenes de aprehensión? Porque tiene que girar las órdenes de aprehensión, les tiene que autorizar un juez. Entonces, para mí es pura faramalla de un neoliberal que se llama Alejandro Gertz Manero. Hay que recordar otro dato importante, Manuel. Alejandro Gertz Manero era un alto jefe de seguridad de las policías, no recuerdo si a nivel federal, y andaba operando García Luna, y Gertz Manero nunca vio absolutamente nada, igual que en el tiempo de Fox, en el sexenio de Calderón y en el de Peña Nieto, pues todo ese grupo, ahora el reducto pírrico golpista que no es oposición, como yo les digo, no vieron nada, ni los medios de comunicación, como dice Noroña, ni antes ni ahora vieron nada, ni dicen nada. Entonces, pues esta es una farsa, es una faramalla donde quieren de alguna manera verse bien. ¿Cómo lo van a extraditar, Manuel? Si la fiscalía está repleta del círculo cercano a Genaro García Luna. Recordemos que habían corrido a 10 y llega Alejandro Gertz Manero y los recontrata a esos 10, aparte que toda la fiscalía, anteriormente PGR, la mayoría aplastante, es gente que siguió operando a favor de Genaro García Luna, Manuel. Correcto. Carlos, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia, que siempre nos acompañes como todos los miércoles al filo de las 5 de la tarde en las ediciones de Sin Máscaras, de Noticiero Sin Máscaras, aquí en la señal de los reporteros MX. Carlos, yo te abrazo a la distancia y te solicito que nos compartas tus redes sociales. Mira, antes de que lo hagas, me gustaría, aprovechando que eres del maravilloso estado de Zacatecas, una pequeña editorial ante el silencio de Ricardo Monreal, ante el que sea posiblemente su acto de corrupción más documentado en esta investigación que hace. Sin embargo, Daniela Barragán, abrazos al equipo de Sin embargo. Carlos, 2 millones de pesos a nombre del Senado de la República para que el señor le compren sus propios libros. No ha dicho una sola palabra al respecto Monreal, y los reporteros de la fuente del Senado no está como que le pregunten bastante, prácticamente nada, no le han tocado el tema. Una pequeña editorial acerca de este tema, Carlos. Y no fueron 2 millones, fueron más de 6 millones de pesos, fueron más de 10,000 libros los que se compraron, 5 contratos con firmas apócrifas de un senador, de una senadora de Morena. Ricardo Monreal está siendo Ricardo Monreal. Está esperando a que la liga truene para luego hacerse la víctima, decirse perseguido, decir que todo es una invención porque no quieren que llegue a ser candidato a la presidencia de la República, porque a él la gente lo ve muy bien. Estuve en Zacatecas antes en Aguascalientes, hablando de su trayectoria, de que él sabe, de que él, de los candidatos que pudiera haber en Morena, él es el único con experiencia, él es el único que conoce a Zacatecas. Vino a decirles, yo conozco el sufrimiento del pueblo de Zacatecas. Por favor, en un Zacatecas actualmente que es imposible vivir por temas de inseguridad, por temas económicos y por muchas cosas más, Ricardo Monreal solamente está esperando el momento justo, adecuado, para convertirse
o tratar de convencer a la gente que ya no lo hace de que él es una víctima. Está tratando de arreglar todas las cosas porque si nos damos cuenta, Manuel Auditorio, ni Ginio ni la senadora que se me escapa su nombre han puesto denuncias en contra de quien resulte responsable por haberles falsificado sus firmas. Creo que no lo van a hacer. No han llevado ni a comisiones ni al pleno esa denuncia. Entonces, cómplices, ¿qué le deben a Monreal? ¿Qué le sabe Monreal? Que no han actuado, que no quieren actuar. Y bueno, todos se lo achacan tratando de asustar con el petate del muerto. Es que le hacemos daño al proyecto de nación. No, no le hacen daño. No mentir, no robar, no traicionar, eso sí es lo que le hace daño. Entonces, finalmente, Manuel, Monreal está esperando el momento para hacerse la víctima, porque así lo ha hecho históricamente en su carrera política. Y bueno, pues muchísimas gracias. Manuel, también te envío un fuerte abrazo. Los quiero invitar a todo tu amable auditorio a que nos acompañen en nuestro medio de comunicación independiente, digital, multiplataforma. Es Carlos Aguirre Informa. Conduzco 2 programas, un informativo en la mañana, hacemos radio, por la noche con imágenes, y en la mañana a las 8, en la noche a las 9 de la noche, todo hora del centro en la República Mexicana. Síganos en Twitter, dele me gusta a nuestra página en Facebook, suscríbase a nuestro canal en YouTube y los invito también a que nos acompañen a ver nuestros contenidos, a escuchar nuestras editoriales, nuestras investigaciones, nuestras denuncias, nuestros señalamientos. Y bueno, pues les envío un fuerte abrazo también para ti, mi querido Manuel, y pues seguimos en comunicación. Muchas gracias, Carlos. Yo te envío otro más grande de vuelta. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Gracias. Es el maestro Carlos Aguirre Romo hablando con nosotros sin máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros en